El viento del desierto arrastraba polvo y promesas rotas cuando Sani extendió 2 monedas sobre la mesa de madera agrietada. En la feria de subastas de Pueblo Viejo, bajo el sol implacable de Chihuahua, las tradiciones se vendían al mejor postor y los corazones se subastaban como ganado. Una figura inmóvil, envuelta en arpillera desde la cabeza hasta los pies, esperaba en silencio su destino. Sani no buscaba amor, solo cumplir con los ancestros que susurraban en sus sueños. $2 por una esposa, $2 por un futuro incierto. Pero cuando sus dedos tocaron el saco que cubría aquel rostro, el apache solitario no sabía que estaba a punto de desenterrar su propio pasado sepultado en el polvo del tiempo. El metal frío de las 2 monedas quemaba la palma de Sani como brasas del fuego sagrado que su abuelo encendía en las noches de luna nueva. 31 años, cargando el peso de la soledad en los hombros. 31 años, escuchando el viento del desierto susurrar nombres de mujeres que nunca conoció. La feria de subastas de Pueblo Viejo se extendía bajo el sol despiadado como una herida abierta en la tierra, donde los hombres llegaban a comprar lo que el destino les había negado. Sani observaba las figuras cubiertas que esperaban en fila, cada una envuelta en la misma arpillera tosca, cada una reducida a un misterio que se vendía por monedas. Sus botas de cuero agrietado pisaban el polvo que había bebido la sangre de generaciones, el mismo polvo que ahora se alzaba en pequeños remolinos como fantasmas danzando alrededor de sus tobillos. La tradición apache exigía una esposa antes de los 32 años, y el tiempo se escurría entre sus dedos como arena del desierto. El subastador, un hombre de bigote gris y ojos hundidos como pozos secos, golpeaba su martillo contra la madera con la monotonía de un tambor de guerra lejano. Su voz ronca cortaba el aire espeso como el filo de un cuchillo oxidado, anunciando cada lote con la frialdad de quien ha vendido demasiadas vidas. Sani sentía el peso de las miradas de los otros compradores, hombres curtidos por el sol y la desesperación, cada uno cargando sus propias razones para estar allí. Algunos buscaban compañía, otros cumplían tradiciones familiares, pero todos compartían esa mirada vacía de quien ha perdido la esperanza de encontrar amor verdadero. El apache cerró los ojos y dejó que el viento le trajera los ecos de las canciones que su madre cantaba cuando él era niño, canciones sobre mujeres valientes que elegían su propio destino. Pero aquí, en esta feria de carne y hueso, el destino se compraba con monedas manchadas de sudor. La figura que había llamado su atención permanecía inmóvil, como una estatua de sal en medio del caos. No se movía cuando el viento agitaba los sacos de las otras mujeres. No temblaba cuando el subastador gritaba los precios como un coyote aullando a la luna. Había algo en esa quietud que le recordaba a Sani las tardes de su infancia, cuando se escondía detrás de las rocas rojas para observar a los ciervos beber en el río. La misma serenidad, la misma dignidad silenciosa que solo poseen los seres que han aprendido a convivir con el dolor. Sus dedos apretaron las monedas hasta que los nudillos se pusieron blancos como huesos blanqueados por el sol. $2. El precio de una botella de whisky, el precio de una comida caliente, el precio de una esperanza disfrazada de tradición. El corazón le latía con el ritmo ancestral de los tambores de guerra, pero esta batalla se libraba en silencio, en el espacio entre el deseo y la resignación. Cuando el subastador señaló hacia la figura inmóvil, Sani sintió que algo se quebraba en su pecho como una rama seca bajo el peso de la nieve. Las palabras salieron de su garganta antes de que su mente pudiera detenerlas. $2 pronunciados con la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. El martillo cayó sobre la madera con un sonido que resonó en sus huesos como el eco de un disparo en un cañón vacío.
Los otros compradores lo miraron con una mezcla de envidia y lástima, sabiendo que había elegido el misterio más profundo de todos. El subastador extendió una mano callosa y manchada de tinta, esperando las monedas que sellarían el trato. Sunny las depositó lentamente, sintiendo cómo cada metal que abandonaba su palma llevaba consigo un pedazo de su alma. El viento del desierto sopló más fuerte, como si los espíritus de sus ancestros quisieran advertirle de algo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar. La transacción se completó con la simplicidad brutal de todas las cosas importantes en la vida. Sin ceremonias, sin palabras de bendición, solo el intercambio frío de metal por carne, de soledad por compañía incierta. Sunny se acercó a la figura que ahora le pertenecía según las leyes de los hombres, pero que en realidad pertenecía solo a los misterios del destino. Sus pasos resonaban en el suelo como los latidos de un corazón gigante enterrado bajo la tierra. Podía sentir el peso de las miradas de los otros compradores, algunos ya alejándose con sus propias adquisiciones, otros esperando su turno para comprar pedazos de esperanza envueltos en arpillera. El sol comenzaba su descenso hacia las montañas lejanas, pintando el cielo con los colores de la sangre y el fuego. Sunny extendió una mano temblorosa hacia el saco que cubría el rostro de su nueva esposa, sin saber que estaba a punto de tocar no solo tela áspera, sino el hilo invisible que conectaba su presente con un pasado que creía muerto y enterrado para siempre. Los dedos de Sunny rozaron la arpillera con la delicadeza de quien toca una herida aún fresca, sintiendo bajo la tela áspera el contorno de una humanidad que respiraba en silencio. El saco que cubría el rostro de la mujer se movía apenas con cada exhalación, un ritmo tan suave que parecía el susurro del viento entre las hojas de los álamos que crecían junto al río de su infancia. No había prisa en sus movimientos, como si entendiera que algunos momentos están destinados a expandirse en el tiempo como ondas en un estanque quieto. La feria continuaba su bullicio a su alrededor, pero para Sunny, el mundo se había reducido a ese espacio íntimo entre sus manos y el misterio que había comprado por 2 monedas. Podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de la mujer, un calor que le recordaba las noches junto al fuego, cuando su abuelo le contaba historias sobre espíritus que regresaban del más allá para cumplir promesas olvidadas. Sus propias manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una anticipación que no sabía nombrar, como si su alma reconociera algo que su mente aún no podía comprender. La mujer no se resistía ni se acercaba. Permanecía en esa quietud perfecta que solo poseen los seres que han aprendido a habitar el silencio como otros habitan las palabras. Sunny podía percibir su respiración a través de la tela, cada inhalación como una pregunta sin voz, cada exhalación como una respuesta que él aún no sabía interpretar. El viento del desierto agitaba los bordes del saco, revelando apenas unos centímetros de piel morena que brillaba bajo el sol como cobre pulido. Había algo familiar en esa tonalidad, algo que despertaba ecos dormidos en los rincones más profundos de su memoria. Sus dedos se detuvieron en el nudo que mantenía cerrado el saco, un nudo simple pero firme, atado con la precisión de manos que conocían el valor de los nudos bien hechos. El apache cerró los ojos y dejó que sus otros sentidos tomaran el control, percibiendo el aroma sutil que emanaba de la mujer, una mezcla de hierbas del desierto y algo más. Algo que le recordaba las mañanas de su juventud, cuando el rocío aún cubría las piedras rojas de las montañas. El subastador había pasado a la siguiente figura, su voz ronca anunciando otro lote con la misma indiferencia mecánica, pero Sunny ya no escuchaba las palabras.
Su mundo se había contraído hasta convertirse en ese momento suspendido entre la curiosidad y el reconocimiento, entre la esperanza y el temor de lo que podría encontrar bajo la arpillera. Los otros compradores se movían a su alrededor como sombras en la periferia de su visión, figuras borrosas que pertenecían a una realidad que ya no le concernía. Sus dedos comenzaron a aflojar el nudo con movimientos lentos y deliberados, cada vuelta de la cuerda como el desenrollarse de un pergamino antiguo que contuviera secretos escritos en un idioma que solo el corazón podía leer. La tensión en el aire era palpable, como la quietud que precede a las tormentas del desierto, cuando hasta los escorpiones buscan refugio bajo las piedras. Sunny podía sentir su propio pulso latiendo en las sienes, un tambor ancestral que marcaba el compás de un ritual que no había elegido, pero que parecía haber estado esperándolo toda su vida. Cuando el nudo finalmente se dio, el saco se aflojó ligeramente alrededor del cuello de la mujer, revelando una línea de piel que brillaba como una promesa en la penumbra creada por la tela. Sunny se detuvo, sintiendo que había cruzado un umbral invisible, que ya no había vuelta atrás en este camino que había comenzado con 2 monedas y una tradición. El viento sopló más fuerte, como si los espíritus del desierto quisieran acelerar el momento de la revelación, pero el apache resistió la urgencia, saboreando estos últimos segundos de incertidumbre. Había algo sagrado en la anticipación, algo que le recordaba las ceremonias de iniciación de su tribu, cuando los jóvenes esperaban en la oscuridad antes de que los ancianos encendieran el fuego que iluminaría su destino. Sus manos se detuvieron en los bordes del saco, sintiendo el peso de todas las decisiones que lo habían llevado hasta este momento, todas las noches de soledad que habían culminado en esta compra desesperada de compañía. El sol continuaba su descenso hacia las montañas, pintando sombras largas sobre la tierra seca, y Sunny supo que cuando esas sombras desaparecieran, él ya no sería el mismo hombre que había llegado a la feria con $2 y un corazón vacío. La mujer respiró más profundo, como si también sintiera la proximidad del momento de la revelación, y en esa respiración Sunny creyó escuchar el eco de una voz que había conocido en otra vida, en otro tiempo que parecía tan lejano como las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Sus dedos se cerraron alrededor de los bordes del saco, preparándose para levantar la tela que separaba su presente de un pasado que quizás nunca había muerto realmente. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que la mujer pudiera escucharlo, pero al mismo tiempo deseaba que lo escuchara, que supiera que bajo la aparente calma de sus movimientos se escondía una tormenta de emociones que no sabía cómo nombrar. El momento se extendía como una cuerda tensa a punto de romperse, y Sunny supo que cuando finalmente levantara ese saco, no solo revelaría un rostro, sino que abriría una puerta hacia un destino que había estado esperándolo en silencio. Paciente como el desierto que espera la lluvia, el saco cayó como una hoja seca en otoño, flotando por un instante en el aire antes de posarse en el suelo polvoriento, y con él se desplomó todo el mundo que Sunny había construido durante los últimos 10 años. El rostro que emergió de la arpillera no era el de una desconocida comprada por $2, sino el de Juana, la mujer que había amado con la intensidad de un incendio en el desierto y que había desaparecido de su vida como el agua se evapora bajo el sol implacable. Sus ojos, esos mismos ojos color miel que habían sido su refugio y su tormento, lo miraban ahora con una mezcla de sorpresa y resignación que le atravesó el pecho como una flecha envenenada. El tiempo se detuvo en ese instante, como si los dioses hubieran decidido congelar el momento para que él pudiera absorber completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Juana, su Juana.
La mujer por la que había llorado lágrimas de sangre durante las noches más frías del invierno, la mujer cuyo nombre había susurrado a las estrellas hasta que su voz se volvió ronca como el graznido de los cuervos. Ahora estaba allí, frente a él, como si hubiera emergido de sus sueños más profundos para convertirse en una realidad que dolía más que cualquier pesadilla. Los labios de Juana se entreabrieron ligeramente, como si fuera a pronunciar su nombre, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta como pájaros enjaulados. Sunny podía ver en sus ojos la misma tormenta de emociones que él sentía, el reconocimiento mezclado con el dolor, la sorpresa teñida de una tristeza tan profunda que parecía haber echado raíces en su alma. Habían pasado 10 años desde la última vez que se vieron, 10 años desde que ella desapareció una madrugada sin explicaciones, dejando solo una carta que él había leído tantas veces que las palabras se habían borrado como huellas en la arena. Pero el tiempo no había logrado borrar las líneas de su rostro de la memoria de Sunny. Cada curva, cada sombra, cada expresión que había memorizado durante los meses que estuvieron juntos. Ahora, bajo la luz dorada del atardecer, Juana parecía una versión fantasmal de la mujer que había conocido, más delgada, con nuevas líneas alrededor de los ojos que hablaban de sufrimientos que él no había compartido. Sus mejillas habían perdido la redondez de la juventud, pero conservaban esa dignidad silenciosa que siempre la había distinguido de las otras mujeres del pueblo. El viento del desierto sopló entre ellos, llevándose el polvo y las hojas secas, pero no pudo llevarse el peso del silencio que se había instalado como una barrera invisible. Sunny sentía que debía decir algo, cualquier cosa que rompiera la tensión que crecía entre ellos como una planta venenosa, pero las palabras se negaban a salir de su garganta. ¿Qué se le dice a un fantasma del pasado que se materializa en una feria de subastas? ¿Cómo se saluda a la mujer que fue el amor de tu vida y que ahora has comprado como si fuera ganado? Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío del atardecer, sino por la intensidad de las emociones que lo atravesaban como relámpagos en una tormenta. Podía sentir las miradas curiosas de los otros compradores, algunos que se habían detenido para observar la escena, atraídos por la tensión palpable que emanaba de la pareja inmóvil. Pero para Sunny, esas miradas eran tan irrelevantes como el zumbido de las moscas. Toda su atención estaba concentrada en los ojos de Juana, buscando en ellos alguna explicación para el cruel juego del destino que los había reunido de esta manera. Juana bajó la mirada por un momento, como si el peso de sus ojos fuera demasiado para soportar, y en ese gesto Sunny reconoció a la mujer tímida que había conocido en la iglesia del pueblo, la que se sonrojaba cuando él le dirigía la palabra después de la misa dominical. Pero cuando volvió a levantar los ojos, había en ellos una dureza nueva, una coraza forjada por años de experiencias que él no podía imaginar. Sus labios, que una vez habían susurrado palabras de amor contra su oído en las noches estrelladas, ahora permanecían sellados como una tumba que guarda secretos demasiado dolorosos para ser revelados. El apache sintió que algo se desgarraba en su pecho, una herida que había creído cicatrizada, pero que ahora se abría de nuevo con la fuerza de una catarata. Había imaginado este reencuentro miles de veces durante los años de soledad. Había ensayado las palabras que le diría, las preguntas que le haría, pero nunca había imaginado que sucedería en estas circunstancias, con ella convertida en una mercancía y él en su comprador. La ironía era tan cruel que casi podía escuchar la risa burlona de los dioses del desierto, esos mismos dioses que habían sido testigos de sus promesas de amor eterno bajo las estrellas. El sol tocó finalmente las cimas de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo que recordaba la sangre derramada en las batallas ancestrales,
y en esa luz crepuscular el rostro de Juana adquirió una belleza fantasmal que le cortó la respiración. Era como si estuviera viendo a través de un velo que separaba el mundo de los vivos del mundo de los recuerdos, como si ella fuera al mismo tiempo real e irreal, presente y ausente. Sus cabellos, que recordaba largos y brillantes como la seda negra, ahora estaban recogidos en una trenza simple que colgaba sobre su hombro como una serpiente dormida. Había perdido peso, eso era evidente, pero también había ganado algo indefinible, una presencia que no tenía en su juventud, como si el sufrimiento la hubiera pulido hasta convertirla en una versión más intensa de sí misma. Sunny extendió una mano hacia ella, un gesto instintivo que se detuvo a medio camino, suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta. ¿Tenía derecho a tocarla? ¿Tenía derecho a reclamar algo de la mujer que había amado, ahora que la había comprado como se compra un caballo o una vaca? El absurdo de la situación lo golpeó con la fuerza de un puño, y por primera vez en muchos años, el apache solitario sintió ganas de llorar como un niño perdido en la inmensidad del desierto. La primera palabra que salió de los labios de Juana fue su nombre, pronunciado con una voz que sonaba como el eco de una campana rota, familiar, pero distorsionada por el peso de los años y el dolor acumulado. Sunny, dijo, y en esas dos sílabas él pudo escuchar toda la historia de su separación, todos los reproches no dichos, todas las noches que ella también había pasado despierta, recordando lo que habían perdido. El apache sintió que sus rodillas amenazaban con doblarse bajo el peso de esa simple palabra, cargada de una intimidad que creía muerta y enterrada en el cementerio de sus recuerdos. Sus labios se movieron para responder, pero solo salió un susurro áspero, como el sonido del viento entre las rocas secas. Juana. Pronunciar su nombre, después de tantos años de silencio, fue como abrir una herida que había estado cosida con hilos de olvido forzado, y sintió que algo caliente y salado le quemaba los ojos. El subastador había pasado al siguiente lote, su voz ronca anunciando otra figura envuelta en arpillera, pero para Sunny y Juana el mundo se había reducido a ese círculo íntimo donde solo existían ellos dos y el peso aplastante de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Los ojos de Juana se llenaron de lágrimas que se negaban a caer, como gotas de rocío aferradas a las hojas antes del amanecer, y en esa humedad contenida, Sunny pudo leer toda la historia de su sufrimiento. Había líneas nuevas alrededor de sus ojos, surcos cavados por lágrimas que él no había estado allí para secar, y la comprensión de todo lo que ella había vivido sin él lo golpeó como un puño en el estómago. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó con una voz que apenas era un susurro, pero que contenía toda la desesperación de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona y se reconstruye al mismo tiempo. Juana cerró los ojos por un momento, como si la pregunta fuera un cuchillo que se clavaba en una herida aún fresca, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una resignación que le heló la sangre. «El mismo camino que tú», respondió, y en esas palabras había una amargura que sabía a cenizas y a sueños rotos, buscando algo que creía perdido para siempre. Su voz tenía una calidad quebradiza, como cristal que ha sido reparado tantas veces que las grietas se han vuelto parte de su belleza. El viento del desierto sopló más fuerte, agitando los cabellos sueltos que habían escapado de la trenza de Juana, y por un momento Sunny pudo ver en ella a la muchacha de 22 años que había conocido en la iglesia, la que se sonrojaba cuando él la miraba durante la misa y que después lo esperaba en el atrio para caminar juntos hasta la plaza del pueblo. Pero esa visión se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por la realidad de la mujer que tenía frente a él, marcada por experiencias que él no podía imaginar. «Te busqué», le dijo,
y las palabras salieron de su garganta como piedras que hubiera estado tragando durante años. Te busqué en cada pueblo, en cada camino, en cada rostro que se parecía al tuyo. Juana sonrió entonces, pero fue una sonrisa tan triste que le partió el corazón, una sonrisa que hablaba de búsquedas inútiles y esperanzas muertas. Yo también te busqué, respondió, pero no en los lugares donde estabas, sino en los lugares donde creía que deberías estar. Sus palabras eran enigmas envueltos en dolor, acertijos que él no sabía cómo resolver, pero que resonaban en su alma como verdades ancestrales. La feria continuaba su bullicio a su alrededor, pero para ellos se había convertido en un escenario irreal, como si estuvieran representando una obra de teatro en un sueño. Sani podía escuchar las voces de los otros compradores, el martillo del subastador golpeando la madera, el relinchar de los caballos atados a los postes, pero todos esos sonidos llegaban a él como si vinieran de muy lejos, amortiguados por la intensidad del momento que estaba viviendo. ¿Por qué te fuiste?, le preguntó finalmente, la pregunta que había estado quemándole la garganta durante 10 años. La pregunta que había susurrado a las estrellas en las noches más frías del invierno. Juana bajó la mirada hacia sus manos, que estaban entrelazadas frente a ella como si estuviera rezando, y cuando habló, su voz sonó como el viento que pasa entre las tumbas del cementerio. Porque tenía miedo, dijo, miedo de amarte tanto que me perdiera a mí misma, miedo de que un día te cansaras de mí y me dejaras como mi padre dejó a mi madre. Sus palabras eran como flechas envenenadas que se clavaban en el corazón de Sani, cada una más dolorosa que la anterior, cada una revelando heridas que él nunca había sabido que existían. El sol había desaparecido completamente detrás de las montañas, dejando el cielo pintado con los colores del fuego y la sangre, y en esa luz crepuscular el rostro de Juana adquirió una belleza sobrenatural que le recordó a Sani las historias que su abuelo contaba sobre mujeres espíritu que regresaban del más allá para cumplir promesas rotas. «Pero ahora estás aquí», dijo él, extendiendo una mano hacia ella sin llegar a tocarla, como si temiera que fuera una ilusión que se desvanecería al contacto. «Ahora estamos aquí», corrigió ella, y en esa corrección había una sabiduría que él no entendía completamente, pero que sentía como una verdad profunda. «El destino nos ha jugado una broma cruel», continuó Juana. «Me ha convertido en algo que se puede comprar y te ha convertido en mi comprador». Sus palabras eran como cuchillos que cortaban el aire espeso del atardecer, pero también había en ellas una aceptación que lo tranquilizó y lo aterró al mismo tiempo. Sani sintió que estaba parado en el borde de un precipicio, que las siguientes palabras que pronunciara determinarían no solo su futuro, sino también el de la mujer que había amado, perdido y encontrado de la manera más extraña que el destino podía concebir. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta que ninguno sabía cómo cerrar. Sani observaba el rostro de Juana bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, buscando en cada línea de su piel las huellas del tiempo que los había separado. Sus ojos, antes brillantes como estrellas en noches de verano, ahora guardaban una opacidad que hablaba de lágrimas derramadas en soledad. Las manos de ella temblaban ligeramente mientras se aferraba al borde de la mesa, como si necesitara algo sólido para no desvanecerse. El viento nocturno golpeaba las ventanas de la cabaña con una insistencia que parecía querer entrar y llevarse los secretos que flotaban en el aire. Sani sintió que el peso de los años caía sobre sus hombros como una manta empapada, fría y pesada. La voz de Juana se quebró cuando finalmente habló, cada palabra saliendo de su garganta como un cristal roto que cortaba al pasar. «Pensé que habías muerto en la masacre de Río Bravo», susurró, y sus ojos se llenaron de un dolor tan profundo que Sani tuvo que apartar la mirada. El recuerdo de aquella noche terrible se alzó entre ellos como un fantasma hambriento.
trayendo consigo el olor a pólvora y el eco de gritos que aún resonaban en las pesadillas de ambos. Sunny recordó cómo había buscado entre los cuerpos, cómo había gritado su nombre hasta quedar sin voz, cómo había jurado venganza contra un mundo que le había arrebatado lo único que amaba. Las cicatrices en su pecho palpitaron con un dolor renovado, como si las balas volvieran a atravesarlo. El tiempo se había detenido en aquella habitación, atrapándolos en un momento que era tanto reencuentro como funeral. «Yo también creí que habías muerto», murmuró Sunny, su voz ronca como el viento del desierto. «Busqué tu cuerpo entre las cenizas durante días, hasta que mis hermanos me arrastraron lejos». Sus manos se cerraron en puños involuntarios, los nudillos blanqueándose mientras revivía la desesperación de aquellos días oscuros. Juana lo miraba con una mezcla de dolor y ternura que le partía el alma, como si estuviera viendo a un fantasma que había aprendido a amar y a temer al mismo tiempo. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, creando sombras danzantes en las paredes que parecían representar los espíritus de todos los que habían perdido. La distancia entre sus cuerpos era apenas de unos pasos, pero se sentía como un abismo lleno de años de soledad y lágrimas no derramadas. Cada respiración era un esfuerzo consciente, como si el aire mismo fuera demasiado denso para sus pulmones heridos. Los ojos de Juana se desviaron hacia la ventana, donde la noche se extendía infinita y silenciosa. «Me vendieron como esclava después de la masacre», dijo con una voz tan baja que Sunny tuvo que inclinarse para escucharla. «Pasé de mano en mano como una moneda gastada hasta que terminé en esa subasta». Sus palabras cayeron en el silencio como gotas de lluvia en tierra seca, cada una llevando consigo el peso de años de humillación y supervivencia. Sunny sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una furia ciega que amenazaba con consumirlo desde adentro. Las imágenes de lo que ella había sufrido se formaron en su mente como pesadillas vivientes y tuvo que apretar los dientes para no gritar. El amor que había guardado como un tesoro sagrado se mezcló con una rabia tan pura que le quemaba las venas. La justicia que había buscado durante años ahora tenía un rostro, un nombre, una historia que lo desgarraba por dentro. «Nunca dejé de buscarte», confesó Sunny, y su voz se quebró como una rama seca. «Cada pueblo, cada camino, cada rostro que veía, siempre esperaba que fueras tú». Se acercó un paso, luego se detuvo, como si una barrera invisible lo separara de ella. Juana alzó la mirada y por un momento, solo por un momento, Sunny vio a la muchacha que había amado, la que reía como agua corriendo sobre piedras, la que le había prometido que estarían juntos hasta que las estrellas se apagaran. Pero esa visión se desvaneció tan rápido como había llegado, reemplazada por la mujer que el dolor había forjado, más fuerte, pero también más frágil, como metal templado que podía cortar, pero también quebrarse. El silencio que siguió fue tan profundo que pudieron escuchar el latido de sus propios corazones, dos tambores descompasados que intentaban encontrar un ritmo común. La noche parecía susurrar secretos antiguos a través de las grietas de la cabaña, recordándoles que algunos encuentros están destinados a ser tanto bendición como maldición. El fuego se consumía lentamente, las llamas bailando como espíritus inquietos que no encontraban descanso. Sunny extendió su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino, sus dedos temblando en el aire como hojas en una tormenta silenciosa. «¿Puedes perdonarme por no haberte encontrado antes?», preguntó, y en su voz había una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie en años. Juana cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una decisión que parecía haber estado gestándose durante toda la conversación. «No hay nada que perdonar», susurró. «Solo hay tiempo perdido que nunca podremos recuperar». Sus palabras flotaron en el aire como una oración y una despedida al mismo tiempo,
cargadas de una tristeza tan profunda que parecía tener raíces en la tierra misma. La distancia entre ellos se sintió como un océano de años y lágrimas, pero también como el espacio más pequeño del mundo, uno que podría cerrarse con un solo paso valiente. El destino había jugado con ellos como un niño cruel, separándolos y reuniéndolos de la manera más extraña posible, y ahora los dejaba frente a frente con la pregunta más difícil de todas. ¿Era posible reconstruir un amor sobre las ruinas de tanto dolor? La madrugada llegó como un susurro gris que se filtraba por las rendijas de la cabaña, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de un día que ninguno de los dos sabía cómo enfrentar. Sunny había permanecido despierto toda la noche, sentado en una silla de madera que crujía cada vez que se movía, observando el rostro dormido de Juana como si fuera un mapa de territorios perdidos que intentaba memorizar. Ella había caído en un sueño inquieto cerca del amanecer, su respiración entrecortada por suspiros que hablaban de pesadillas que la visitaban incluso en el descanso. Las sombras de la habitación parecían danzar alrededor de su figura, protegiéndola y amenazándola al mismo tiempo como espíritus ancestrales que no sabían si bendecir o maldecir este reencuentro imposible. El silencio era tan denso que Sunny podía escuchar el latido de su propio corazón, un tambor solitario que marcaba el ritmo de una espera que había durado demasiados años. Cada minuto que pasaba era una eternidad cargada de preguntas sin respuesta y decisiones que pesaban como piedras en su pecho. Cuando Juana despertó, sus ojos se encontraron inmediatamente con los de él, como si hubiera sentido su presencia vigilante incluso en sueños. No hubo sorpresa en su mirada, solo una resignación tranquila que hablaba de alguien que había aprendido a despertar en lugares extraños, con extraños que decidían su destino. ¿Has dormido?, preguntó con una voz ronca que llevaba las huellas de la noche anterior, y Sunny negó con la cabeza, incapaz de mentir en un momento que parecía demasiado sagrado para la falsedad. La luz del amanecer creaba patrones dorados en el suelo de tierra, dibujando formas que parecían jeroglíficos de una lengua antigua que solo ellos podían entender. Juana se incorporó lentamente, sus movimientos cuidadosos como los de alguien que ha aprendido a no hacer ruidos innecesarios, a no llamar la atención, a sobrevivir siendo invisible. El vestido que llevaba, simple y gastado, se acomodó alrededor de su figura como una segunda piel que había aprendido a protegerla del mundo. Sus manos se movieron instintivamente para arreglar su cabello, un gesto tan familiar que transportó a Sunny de vuelta a las mañanas de su juventud, cuando despertar junto a ella era la única certeza que necesitaba en el mundo. «Tengo que irme», dijo Juana de repente, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque silencioso. Sunny sintió que algo se desgarraba en su pecho, una herida que había comenzado a sanar durante la noche y que ahora se abría de nuevo con una crueldad renovada. «¿A dónde?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no importaba realmente. Lo que importaba era que ella se alejaría de nuevo, que el destino que los había reunido ahora los separaría con la misma indiferencia cruel. Juana se puso de pie y caminó hacia la ventana, su silueta recortándose contra la luz dorada del amanecer como una aparición que estaba a punto de desvanecerse. «No lo sé», admitió, «pero no puedo quedarme aquí. No puedo pretender que somos las mismas personas que éramos antes». Sus palabras llevaban una verdad tan dura que Sunny tuvo que cerrar los ojos para no ver cómo se alejaba de él, incluso estando en la misma habitación. El viento matutino agitaba las cortinas, creando sombras que bailaban en las paredes como fantasmas de todas las posibilidades que nunca se harían realidad. Sunny se levantó de la silla, sus músculos protestando por la noche de vigilia, y se acercó a ella con pasos que sonaban como tambores de guerra en el silencio de la mañana. «Entonces ven conmigo»,
dijo, y su voz llevaba una desesperación que no había sentido desde la noche de la masacre. Podemos ir a las montañas donde nadie nos conozca, donde podamos empezar de nuevo. Juana se volvió hacia él y en sus ojos había una tristeza tan profunda que parecía tener raíces en el centro de la tierra. ¿Empezar de nuevo?, repitió, y su risa fue como el sonido de cristales rompiéndose. Sunny, mírame, realmente mírame. ¿Ves a la muchacha que amabas o ves a una mujer rota que ha sobrevivido a cosas que no debería haber sobrevivido? Sus palabras fueron como flechas que encontraron su blanco con precisión mortal, y Sunny sintió que cada una de ellas se clavaba en su corazón con una verdad que no quería aceptar. La distancia entre ellos era de apenas unos pasos, pero se sentía como la distancia entre dos mundos que habían aprendido a existir por separado. El amor que había guardado como un tesoro sagrado durante todos esos años se enfrentaba ahora a la realidad de lo que el tiempo y el dolor habían hecho con ambos. «Veo a la mujer más valiente que he conocido», respondió Sunny, y su voz temblaba con una emoción que amenazaba con desbordarse. «Veo a alguien que ha sobrevivido a un infierno y sigue de pie. Veo a la única persona que ha hecho que mi corazón recuerde cómo latir». Se acercó otro paso, y esta vez Juana no retrocedió, aunque su cuerpo se tensó como el de un animal salvaje que no sabe si confiar o huir. «Pero también veo el miedo en tus ojos», continuó, «y entiendo que tal vez el amor que compartimos pertenece a dos personas que ya no existen». Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche finalmente encontraron su camino por las mejillas de Juana, brillando como perlas en la luz dorada del amanecer. Sunny extendió su mano para tocar su rostro, y esta vez ella no se apartó, permitiendo que sus dedos trazaran el camino de sus lágrimas como si fueran ríos sagrados que llevaban toda la tristeza del mundo. El contacto fue como una descarga eléctrica que los conectó con todos los momentos que habían perdido, todas las palabras que no habían podido decirse, todos los abrazos que habían quedado suspendidos en el aire durante años de separación. «Si decides irte», susurró Sunny, su frente casi tocando la de ella, «no te buscaré de nuevo. Pero si decides quedarte, te prometo que pasaré el resto de mi vida aprendiendo a amarte como eres ahora, no como eras antes». Sus palabras flotaron en el aire matutino como una oración y una promesa, cargadas de una vulnerabilidad que lo dejaba completamente expuesto. Juana cerró los ojos y se apoyó contra él, su cuerpo temblando como una hoja en una tormenta que no sabía si era de miedo o de alivio. «No sé si recuerdo cómo ser amada», confesó contra su pecho, y su voz era tan pequeña que parecía venir de muy lejos. «Entonces aprenderemos juntos», respondió él, y sus brazos se cerraron alrededor de ella con una ternura que había estado esperando años para ser liberada. El sol continuó su ascenso en el cielo, pintando la habitación con tonos dorados que transformaban todo en algo mágico y frágil, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración para no romper el momento. En el silencio que siguió, ambos entendieron que estaban parados en el borde de un precipicio y que el siguiente paso que dieran determinaría si caerían juntos hacia la oscuridad o si encontrarían una manera de volar hacia la luz. El mediodía llegó con un calor que parecía brotar directamente del corazón de la tierra, envolviendo la cabaña en una atmósfera densa que hacía que cada respiración fuera un acto consciente. Sunny había preparado un fuego ceremonial en el pequeño patio trasero, siguiendo las tradiciones que su abuelo le había enseñado cuando era apenas un niño que creía que el mundo era un lugar justo donde el amor siempre triunfaba. Las llamas danzaban hacia el cielo azul como oraciones silenciosas, llevando consigo el aroma de la salvia y el cedro que había recolectado en las colinas cercanas durante la mañana. Juana lo observaba desde la puerta,
sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con una curiosidad mezclada con recelo, como si estuviera viendo a un extraño realizar rituales de una cultura que había olvidado cómo abrazar. El viento susurraba entre los árboles cercanos, creando una melodía ancestral que parecía aprobar esta ceremonia improvisada de sanación y reencuentro. Las sombras se acortaban bajo el sol implacable, pero el calor no era solo físico. Había algo en el aire que hablaba de transformación, de la posibilidad de que las heridas más profundas pudieran comenzar a sanar si se les daba el espacio sagrado que merecían. «Ven», le dijo Sunny, extendiendo su mano hacia ella con una paciencia que había aprendido de años de espera y soledad. «Este es un ritual de liberación. Para los muertos que llevamos dentro, para las versiones de nosotros que murieron en Río Bravo». Juana vaciló en el umbral, su cuerpo balanceándose ligeramente como si estuviera debatiendo entre avanzar hacia él o retroceder hacia la seguridad de la cabaña. Sus pies descalzos tocaron la tierra caliente con una delicadeza que hablaba de alguien que había aprendido a caminar sin hacer ruido, a existir sin dejar huellas que pudieran ser seguidas. Cuando finalmente se acercó al fuego, sus ojos reflejaban las llamas como espejos líquidos que guardaban secretos demasiado dolorosos para ser pronunciados. Sunny tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la textura áspera de su piel. Las cicatrices pequeñas que hablaban de trabajos duros y supervivencia, las líneas que el tiempo había trazado como un mapa de todo lo que había soportado. El contacto era eléctrico y sagrado al mismo tiempo, como si estuvieran tocando no solo carne y hueso, sino también alma y memoria, pasado y posibilidad. Las llamas crepitaron más alto, como si respondieran a la energía que fluía entre ellos, creando un círculo de luz y calor que los separaba del resto del mundo. «Habla con el fuego», le susurró Sunny, su voz llevando la solemnidad de las ceremonias sagradas que había presenciado en su juventud. «Dile todo lo que has cargado, todo lo que te ha pesado, todo lo que quieres dejar ir». Juana miró las llamas con una intensidad que parecía querer atravesarlas, como si pudiera ver en ellas todas las noches de soledad, todos los días de humillación, todos los momentos en que había deseado morir, pero había elegido vivir por razones que ni ella misma entendía completamente. Sus labios se movieron silenciosamente al principio, formando palabras que solo el viento podía escuchar, oraciones en una lengua que era mitad español, mitad apache, mitad dolor puro. Gradualmente, su voz se hizo audible, quebrada pero firme, como un río que encuentra su cauce después de años de sequía. «Fuego sagrado», comenzó. «He cargado la vergüenza de haber sobrevivido cuando otros murieron. He cargado la culpa de haber permitido que me tocaran manos que no amaba. He cargado el miedo de que nunca más podré ser digna de amor verdadero». Sus palabras se elevaron con el humo, mezclándose con el aire caliente hasta convertirse en algo más grande que el dolor individual, algo que tocaba la experiencia universal de la pérdida y la supervivencia. Sunny sintió que cada confesión era como una puñalada en su propio corazón, pero también como una liberación, como si las palabras de ella estuvieran sanando heridas que él ni siquiera sabía que tenía. Las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de Juana, pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Había en ellas algo de alivio, como si cada gota que caía fuera un peso menos que cargar. «He odiado mi propio cuerpo por haber sobrevivido», continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «He odiado mi corazón por seguir latiendo cuando el tuyo, creía, se había detenido para siempre. He odiado mis ojos por seguir viendo amaneceres que pensé que compartiríamos juntos». Sunny apretó sus manos con más fuerza, sintiendo que si la soltaba, ella podría desvanecerse como humo en el viento. Sus propias lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con las de ella en la tierra seca que las absorbía como si fuera una ofrenda sagrada.
El fuego parecía responder a sus emociones, las llamas bailando más alto y más brillante, creando sombras que se movían como espíritus ancestrales que habían venido a presenciar esta ceremonia de sanación. El calor era intenso, pero no insoportable. Era el calor de la transformación, de la alquimia que convierte el dolor en sabiduría, la pérdida en gratitud, la separación en reencuentro. El tiempo parecía haberse detenido, creando un espacio sagrado donde las heridas más profundas podían ser expuestas a la luz sin temor al juicio o al rechazo. «Ahora yo», dijo Sani, y su voz temblaba con una emoción que había estado conteniendo durante años. Se dirigió al fuego con la misma reverencia que Juana había mostrado, pero sus palabras llevaban un peso diferente, el peso de la culpa del superviviente y la responsabilidad no cumplida. «Fuego de mis ancestros», comenzó. «He cargado la rabia de no haber podido protegerla. He cargado la desesperación de haberla buscado en cada rostro, en cada sombra, en cada sueño durante años sin encontrarla. He cargado la culpa de haber seguido viviendo cuando pensé que ella había muerto por mi causa». Sus palabras se elevaron como flechas hacia el cielo, cada una cargada con años de autorreproche y dolor autoinfligido. Juana lo miraba con una intensidad que parecía querer absorber todo su sufrimiento, como si pudiera llevarse parte de su carga simplemente con la fuerza de su atención. «He odiado mi fuerza por no haber sido suficiente», continuó Sani. «He odiado mi corazón por seguir amándola incluso cuando creí que estaba muerta. He odiado al destino por jugar con nosotros como si fuéramos piezas en un juego cruel que no entendemos». El fuego rugió más alto, como si estuviera consumiendo no solo la madera y las hierbas, sino también las palabras cargadas de dolor que ambos habían ofrecido a las llamas. El ritual estaba funcionando. Podían sentirlo en el aire, en la manera como sus respiraciones se sincronizaban, en la forma como el peso que habían cargado durante años comenzaba a sentirse más ligero, más manejable, más humano. Cuando las palabras se agotaron y solo quedó el silencio roto por el crepitar del fuego, Sani y Juana se miraron a través de las llamas como si se estuvieran viendo por primera vez. No eran ya el joven guerrero y la muchacha inocente que se habían amado antes de la masacre. Eran dos supervivientes que habían caminado a través del infierno y habían emergido del otro lado con cicatrices que contaban historias de resistencia y transformación. «¿Puedes amarme así?», preguntó Juana, y su voz llevaba una vulnerabilidad que era también una fortaleza. La vulnerabilidad de alguien que ha decidido ser completamente honesta sin importar las consecuencias. «¿Puedes amarme a mí?», respondió Sani, y en su pregunta había el eco de la suya, la misma necesidad de ser aceptado no a pesar de sus heridas, sino incluyéndolas como parte integral de quien se había convertido. El fuego comenzó a consumirse lentamente, las llamas reduciéndose hasta convertirse en brasas que brillaban como estrellas caídas en la tierra. En ese momento, ambos entendieron que el ritual había terminado, pero que la verdadera ceremonia, la de aprender a amarse de nuevo, apenas estaba comenzando. El sol del mediodía los bañaba con una luz dorada que parecía bendecir su decisión de intentarlo, de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que habían perdido, de creer que el amor podía ser más fuerte que el tiempo, más duradero que el dolor, más real que cualquier herida que la vida pudiera infligir. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que se reflejaban en los ojos de Juana como promesas de días mejores por venir. Habían pasado las horas de la tarde en un silencio cómodo, compartiendo pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Él había trenzado flores silvestres en su cabello, mientras ella reparaba una rasgadura en su camisa con manos expertas que habían aprendido a crear belleza incluso en las circunstancias más difíciles.
La cabaña se había transformado en algo más que un refugio temporal. Se había convertido en un santuario donde dos almas heridas podían comenzar el lento proceso de sanación que solo era posible cuando se realizaba en compañía del amor verdadero. El viento vespertino traía consigo el aroma de las flores del desierto y el sonido distante de un arroyo que corría entre las rocas, creando una sinfonía natural que parecía celebrar la decisión que ambos habían tomado sin necesidad de pronunciarla en voz alta. Las sombras se alargaban lentamente, creando patrones en el suelo que cambiaban como las emociones que fluían entre ellos, a veces tímidas, a veces audaces, siempre auténticas en su fragilidad recién descubierta. Cada momento que pasaba era una pequeña victoria contra el tiempo perdido, una afirmación de que el presente podía ser más poderoso que el pasado si se le daba la oportunidad de florecer. Sunny había preparado una cena simple con los pocos ingredientes que tenía: maíz tostado, frijoles cocidos lentamente con hierbas del monte y carne seca que había ablandado en un caldo aromático que llenaba la cabaña, con un olor que despertaba memorias de hogar y pertenencia. Juana lo observaba moverse por la pequeña cocina con una gracia que hablaba de años de autosuficiencia, pero también con una ternura que reservaba solo para ella, como si cada gesto fuera una declaración silenciosa de amor y cuidado. «No sabía que supieras cocinar», comentó ella, y su sonrisa fue la primera genuina que él había visto desde el reencuentro, una sonrisa que iluminó su rostro como el sol ilumina un valle después de una tormenta. «Aprendí por necesidad», respondió él, «pero ahora cocino por placer». Sus ojos se encontraron sobre la mesa improvisada, y en ese intercambio de miradas había una intimidad que trascendía lo físico, una conexión que hablaba de almas que se reconocían a pesar del tiempo y las circunstancias que las habían cambiado. La comida sabía mejor de lo que cualquiera de los dos había experimentado en años, no porque los ingredientes fueran excepcionales, sino porque estaba sazonada con algo que habían olvidado que existía: la posibilidad de la felicidad compartida. Cada bocado era una comunión. Cada sorbo de agua fresca del pozo era como beber de la fuente de una nueva vida que se abría ante ellos como un camino inexplorado, lleno de promesas. Cuando terminaron de comer, se sentaron en el pequeño porche de la cabaña, observando cómo el sol continuaba su descenso majestuoso hacia las montañas distantes. Juana había apoyado su cabeza en el hombro de Sunny, un gesto tan natural que parecía que nunca habían estado separados, como si los años de dolor y búsqueda hubieran sido solo un mal sueño del que finalmente habían despertado. «¿Qué haremos mañana?», preguntó ella, y su voz llevaba una curiosidad mezclada con esperanza que hizo que el corazón de Sunny se acelerara con una emoción que había olvidado que podía sentir. «Lo que tú quieras», respondió él, y en su respuesta había una libertad que ambos habían perdido hacía mucho tiempo, la libertad de elegir su propio destino sin que otros decidieran por ellos. El viento jugaba con los mechones sueltos del cabello de Juana, creando una danza hipnótica que Sunny observaba como si fuera la cosa más hermosa que había visto en su vida. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, que se oscurecía gradualmente, cada una brillando como una promesa de que la noche no tenía por qué ser sinónimo de soledad o miedo. En la distancia, un coyote aulló, y su llamada fue respondida por otro, creando un diálogo salvaje que hablaba de conexiones que trascienden la distancia y el tiempo. «Quiero que me enseñes a ser feliz de nuevo», susurró Juana, y sus palabras fueron como una oración que se elevó hacia las estrellas emergentes. Sunny sintió que algo se expandía en su pecho, una calidez que no había experimentado desde antes de la masacre, una sensación de completitud que había creído perdida para siempre. «Y yo quiero aprender contigo»,
respondió, girando ligeramente para poder mirar su rostro en la luz tenue del atardecer. Sus manos se encontraron entre ellos, entrelazando dedos con una delicadeza que hablaba de tesoros frágiles que debían ser protegidos con cuidado infinito. «Podemos ir despacio», añadió él. «Tenemos todo el tiempo del mundo». La risa suave de Juana fue como música en el aire nocturno, una melodía que había estado ausente del mundo durante demasiado tiempo. «Todo el tiempo del mundo», repitió ella, como si estuviera probando las palabras en su boca, saboreando su dulzura después de años de amargura. El concepto del tiempo había cambiado para ambos. Ya no era un enemigo que robaba momentos preciosos, sino un aliado que les ofrecía la oportunidad de construir algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de lo que habían perdido. La noche se acercaba lentamente, pero no traía consigo el miedo o la soledad que habían sido sus compañeros constantes durante años. Traía la promesa de sueños compartidos y amaneceres que enfrentarían juntos. El último rayo de sol se desvaneció detrás de las montañas, dejando el cielo pintado con tonos profundos de púrpura y azul que se fundían como acuarelas en un lienzo infinito. Sani se puso de pie y extendió su mano hacia Juana, una invitación silenciosa que ella aceptó sin hesitación. Caminaron hacia el interior de la cabaña, sus pasos sincronizados, como si fueran dos partes de una misma danza ancestral que habían estado ensayando toda su vida sin saberlo. La luz de la lámpara de aceite creaba un ambiente cálido y acogedor que transformaba el espacio simple en algo mágico, un refugio donde dos corazones heridos podían comenzar el proceso de sanación que solo era posible cuando se realizaba en la presencia del amor verdadero. «Esta noche», dijo Sani, «solo queremos estar juntos, sin prisa, sin expectativas, solo juntos». Juana asintió, y en sus ojos había una paz que no había sentido en años, la paz de saber que finalmente había encontrado el lugar donde pertenecía. Se acostaron en la cama, simple, completamente vestidos, abrazándose con una ternura que era más íntima que cualquier pasión física. Una ternura que hablaba de almas que se reconocían y se aceptaban completamente. El silencio que los envolvía no era vacío, estaba lleno de respiraciones sincronizadas, de latidos de corazón que gradualmente encontraban un ritmo común, de la sensación de que el universo finalmente había corregido un error terrible y había devuelto a dos mitades de una misma alma al lugar donde siempre habían pertenecido. En la oscuridad de la noche, mientras Juana dormía acurrucada contra su pecho, Sani permaneció despierto un poco más, no por ansiedad o miedo, sino por la simple maravilla de tenerla de vuelta en sus brazos. Escuchó su respiración suave y regular, sintió el calor de su cuerpo contra el suyo y por primera vez en años se permitió creer que el futuro podía ser hermoso. Las estrellas brillaban a través de la ventana como testigos silenciosos de este milagro pequeño, pero perfecto. Dos personas que se habían perdido en la oscuridad y se habían encontrado de nuevo en la luz. «Gracias», susurró al universo, a los espíritus de sus ancestros, a cualquier fuerza que hubiera conspirado para hacer posible este momento. Juana se movió ligeramente en sueños, murmurando su nombre con una sonrisa que podía sentir contra su piel. Y Sani supo que había encontrado su hogar no en un lugar, sino en una persona. El mañana traería sus propios desafíos, sus propias decisiones, sus propias oportunidades de crecimiento y sanación, pero esta noche era perfecta en su simplicidad, completa en su quietud, sagrada en su promesa de que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tormenta y emerger más fuerte del otro lado. La luna llena se alzó en el cielo nocturno, bañando la cabaña con una luz plateada que parecía bendecir su unión renovada, y en esa luz, dos corazones que habían estado rotos durante demasiado tiempo
comenzaron finalmente el proceso de convertirse en uno solo de nuevo. La cantina estaba llena de humo y risas cuando las dos mujeres entraron, sus siluetas recortándose contra la luz dorada de los faroles. Thomas estaba exactamente donde Aiyana había predicho, sentado en una mesa del fondo, con una botella de whisky por compañía y la mirada perdida en algún punto indefinido del pasado. Al verlas, su rostro se transformó en una máscara de sorpresa y terror, como si hubiera visto materializarse a todos sus pecados de una sola vez. El murmullo de la cantina se detuvo gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante que parecía presagiar una tormenta. Elena fue la primera en hablar, su voz clara y firme cortando el aire espeso como una navaja bien afilada. Le dijo que no había venido a reclamarle nada, que solo quería que supiera el daño que había causado y cómo había aprendido a vivir sin él. Aiyana permaneció en silencio, observando cómo Thomas se encogía en su silla, cómo sus manos temblaban al llevarse la botella a los labios. Cuando finalmente habló, sus palabras sonaron huecas, llenas de excusas baratas y justificaciones que ninguna de las dos estaba dispuesta a aceptar. Fue entonces cuando Aiyana se acercó a la mesa y con una calma que la sorprendió a ella misma, le devolvió los $2 que él había pagado por ella años atrás. Las monedas cayeron sobre la madera con un sonido metálico que resonó como una sentencia final. «Ya no me debes nada», le dijo, «y yo ya no te debo nada a ti». Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo, comprendiendo que ese gesto simple pero poderoso las había liberado a ambas de las cadenas invisibles que las habían mantenido prisioneras. Salieron de la cantina tomadas del brazo, dejando atrás a un hombre que había perdido para siempre la oportunidad de ser mejor de lo que era, mientras ellas caminaban hacia un futuro que finalmente les pertenecía por completo.